a adorar al que antes adoraba, alabar al que antes alababa. Hay veces que nos retiramos, hermanos, y no queremos ir a la iglesia, y nos retiramos por meses, por semanas, y a veces hasta por años. Y ahí no le interesa al Señor cuántas veces has leído la Biblia. Ahí no le interesa al Señor qué tan bonito has cantado. Ahí lo que le interesa al Señor es que aprendas a confiar en Él. Que te hagas esta pregunta como se le hizo a David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero recuérdale a tu espíritu que el Espíritu Santo da testimonio de que eres hijo de Dios. Y tienes que decir esto: salvación mía y Dios mío. En ti quiero aprender a confiar. Aún en medio de este desierto que estoy pasando. Moisés tuvo que pasar desiertos, hermano. Tuvieron que llegar a ese lugar que se llamaba Mara, aguas amargas, y tenían poquito de haber salido de Egipto. Pero es necesario a veces para que crezcamos. A veces que el Señor permite que estemos pasando alguna enfermedad es para que crezcamos en fe. Yo la semana pasada predicaba ahí en la casa de mi padre y le digo: miren, yo puedo orar por ustedes, pero ¿de qué me sirve si ustedes no tienen fe? Que nada más piden por puro mero trámite la petición. Ahí es donde el Señor quiere que actuemos en fe, porque la fe es lo que le agrada a Él, y sin fe es imposible agradarle. Se había retirado del palacio, de su hogar de adoración, de su familia, porque era un hombre sabio, hermanos. A pesar de que tenía errores, era un hombre sabio, conforme al corazón de Dios. Él no quería enfrentarse a su hijo Absalón. Él sabía que Absalón había ganado fama, que se había ido metiendo con el pueblo, con la gente. Y cuando David agarra a su ejército, cuando agarra a su gente, le dice: ¿saben qué? Vamos a retirarnos allá lejos. No vaya a ser que mi hijo Absalón ataque la ciudad y destruya y mate a quien no debe matar. Era un hombre sabio, hermanos. Imagínate nada más estas palabras que David le estaba diciendo a sus guerreros. Ellos sabían que David era un hombre valiente. Ellos sabían que David estaba adiestrado para la batalla. Ellos sabían que David era un hombre ungido por Dios. Pero David se estaba comportando como un cobarde. Pero no era porque fuera cobarde, hermanos. Era una estrategia de guerra. David sí conocía la guerra. David sí conocía cómo pelear contra el enemigo. Absalón no sabía nada de guerra, hermanos. Absalón siempre estuvo ahí en el palacio. Por eso tú y yo tenemos que entender que si Dios nos ha llamado, por algo nos ha llamado. Si Dios nos ha escogido, por algo nos ha escogido. ¿Cuándo voy a presentarme, David? ¿Cuándo voy a ir y me voy a presentar a ese lugar donde adoraba, donde cantaba salmos a mi Dios? Al Dios verdadero, al Dios que me ungió, al Dios que me dio el reinado para Israel, al Dios de mis padres. El exilio y la distancia del templo, hermanos, lejos de su hogar y lejos de la adoración. David estaba diciendo que tenía sed de la presencia de Dios, pero tenía sed no solamente de la presencia de Dios, sino tenía sed de ver las maravillas y los milagros que su Dios hacía siempre. Yo cuando predico, hermanos, siempre hablo de lo que Dios ha hecho conmigo. Siempre hablo de lo que Dios ha hecho con mi familia. Siempre hablo de los milagros que Dios ha hecho por medio de su siervo.
Y no es para creerme más que usted, ni es para sentirme más grande que cualquiera. Es para clamar y para declarar las misericordias y las bondades de nuestro Dios. Es para mostrar cómo cuando confías en Él siempre hay resultados verdaderos. Amén, amén. El Dios verdadero, el Dios diferente y el Dios poderoso es el que anhelaba David. Recordaba cómo le había escogido, recordaba cómo le había ungido y cómo lo había librado de sus enemigos. No solamente de los animales, cuando él iba a ¿cómo se dice? Pastorear sus ovejas. No. Él también habla, hermanos, de cómo se sintió él cuando era atacado y era perseguido por Saúl. Y cómo Dios estaba de su lado y cómo Dios lo había librado siempre. Y cómo él actuó como un verdadero hijo de Dios. Él podía haber matado a Saúl, mas él no quiso levantar su mano contra uno de los ungidos de Dios. Porque aunque David actuó mal, aunque Saúl actuó mal, hermanos, Saúl también fue ungido por Dios. Así que si tú eres ungido por Dios, si tú eres escogido por Dios, si tú eres llamado por Dios para cosas grandes y tú te has sentido mal porque le has fallado, déjame decirte que el Dios que predico es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios que no tiene memoria, hermanos. Es un Dios que siempre te ve a ti, no como un derrotado. Él siempre te va a ver a ti como un hijo triunfante en la vida. Como un siervo escogido, el cual va a hacer grandes cosas por medio de él. Aleluya. Ese es el siervo que Dios quiere que tú seas. Ese es el siervo que Dios quería que fuera David, que se sintiera bien en esos momentos tristes. Si te das cuenta, aquí dice algo importante: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hay veces, hermanos, que cuando estamos en problemas, que cuando estamos en situaciones, a veces con la misma familia, lo único que nos alienta es el llorar. Lo único que nos conforta es el derramar lágrimas por los hijos. Es el derramar lágrimas por la pareja. Es el derramar lágrimas por los hermanos. Es el derramar lágrimas por nuestros padres. No es fácil. No es fácil, hermanos. Donde solo las lágrimas y el desahogo es el alimento de día y de noche, cuando estás emocionalmente abatido y desesperado. Su único consuelo era llorar con su tristeza por los acontecimientos y por el gran dolor, mas al ver quién era el que le rodeaba, mas al ver cuando le cuestionaban y le decían, pues, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios es maravilloso, no que tu Dios es poderoso. Queremos saber dónde está tu Dios. A veces, hermano, aunque no te pregunten, tú te vas a sentir así. ¿Dónde estás en estos momentos, Señor? En estos momentos de mi tristeza, en estos momentos de mi aflicción, en estos momentos de mi enfermedad. ¿Dónde está, Señor? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo quiero decirte que él recordó que Dios era su salvación y que Dios merece toda nuestra alabanza. Hemos de darle gracias a Dios nada más por las bendiciones. Hemos de darle gracias a Dios por lo que hemos ganado.
¿No tenemos que darle también gracias a Dios por las enfermedades que llegan? ¿No tenemos que darle gracias a Dios